En la cena familiar, mi nuera me señaló con el dedo y gritó: «La sirvienta va a comer en la cocina». Yo simplemente sonreí y respondí: «Está bien, querida, y tú vas a vivir en la calle». En ese instante, descubrió que yo era la dueña de la casa. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Soy Magdalena. Tengo 63 años y pensé que ya había vivido suficientes traiciones en mi vida como para reconocerlas desde lejos. Me equivoqué. La traición más dolorosa llegó disfrazada de invitación familiar, en la voz dulce de mi hijo David, pidiéndome que viniera a cenar. «Mamá, hace tiempo que no nos reunimos. Tania preparó algo especial», me había dicho por teléfono esa tarde. Su voz sonaba diferente, tensa, como cuando era niño y había hecho algo malo, pero no sabía cómo confesarlo. Debía haber prestado atención a esa señal. Me vestí con cuidado esa noche. Elegí mi vestido azul marino, el que siempre me hacía sentir elegante, y me puse los aretes de perlas que me regaló mi difunto esposo Roberto en nuestro 20º aniversario. Quería lucir bien para mi familia. ¡Qué ironía! Cuando llegué a la casa, noté inmediatamente que había varios autos estacionados afuera. El Mercedes plateado de los Henderson, el BMW negro de los Whitman, el Lexus rojo de Sarah Coleman. Todos nombres que conocía del círculo social de Tania. Mi estómago se contrajo ligeramente, pero me dije a mí misma que tal vez era solo una cena entre amigos donde yo estaba incluida. Tania abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Lucía impecable, como siempre. Su cabello rubio perfectamente peinado, su vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, y esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Magdalena», me saludó, y ya ahí debí notar algo. No mamá, no suegra, solo mi nombre, pronunciado con esa frialdad calculada que ella dominaba tan bien. «Qué bueno que llegaste. Pasa». El sonido de las conversaciones y las risas llenaba la sala de estar. Reconocí las voces inmediatamente. Margaret Henderson, hablando sobre su último viaje a Europa. Patricia Whitman, comentando sobre la nueva colección de su galería de arte. Sarah Coleman, riéndose de algo que sonaba forzado y ensayado. David se acercó a saludarme. Mi hijo, que una vez fue mi mejor amigo, ahora me abrazó con la rigidez de un extraño, cumpliendo con un protocolo social. «Hola, mamá», murmuró cerca de mi oído, pero no había calidez en su voz, solo obligación. «David, cariño, qué gusto verte», le respondí, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos evitaron los míos. Tania se aclaró la garganta con esa manera teatral que tenía para llamar la atención. «Bueno, ahora que todos estamos aquí, podemos pasar al comedor». Me dirigí hacia el grupo, esperando que alguien me incluyera en la conversación, pero las miradas que recibí fueron extrañas. No hostiles exactamente, pero sí incómodas, como si mi presencia fuera una interrupción no planeada. «Magdalena», la voz de Tania cortó el aire como un cuchillo afilado. Me detuve y me volteé hacia ella. Estaba de pie junto a la entrada del comedor, con esa postura que adoptaba cuando se sentía en control absoluto de una situación. «Creo que hay un pequeño malentendido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Pude sentir los ojos de todos los invitados sobre mí, como si fuera el centro de algún espectáculo que no entendía. «¿Malentendido?», pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que hubiera querido. Tania sonrió, pero no había nada amable en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de disfrutar lo que iba a decir. «Bueno, es que esta es una cena para mis invitados especiales, para gente de nuestro nivel social». Hizo una pausa, saboreando cada palabra. «Creo que te sentirías más cómoda comiendo en la cocina». Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. El aire abandonó mis pulmones y por un momento no pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi propia nuera me estaba exiliando a la cocina como si fuera una empleada.
Miré a David, esperando, rogando silenciosamente que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a su esposa quién era yo. Pero mi hijo, el niño que una vez prometió protegerme siempre, simplemente bajó la mirada al suelo. La empleada va a comer en la cocina, añadió Tania, y esta vez no había duda sobre el veneno en su voz. Las palabras resonaron en mis oídos como un gong funeral. La humillación fue tan completa, tan inesperada, que por un momento me quedé paralizada. Pude ver las expresiones en los rostros de los invitados. Algunos parecían incómodos, otros curiosos, como si estuvieran presenciando un drama entretenido. Margaret Henderson incluso intercambió una mirada cómplice con Patricia Whitman. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue mi corazón. Eso ya había sido fracturado tantas veces a lo largo de los años que había aprendido a funcionar con las grietas. Fue algo más profundo. Fue la última conexión emocional que tenía con la idea de que esta familia me valoraba, de que mi lugar en este mundo significaba algo para las personas que más amaba. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de llorar, en lugar de gritar o de salir corriendo humillada, sentí una calma fría descendiendo sobre mí, una calma que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo, como si finalmente hubiera llegado la claridad que necesitaba. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, que tomó a Tania completamente por sorpresa. «Está bien, querida», le dije, mi voz sorprendentemente serena. «Tienes razón. Creo que es hora de que todos sepamos exactamente cuál es el lugar de cada uno en esta casa». La confusión en el rostro de Tania fue instantánea. Esa no era la reacción que esperaba. Había esperado lágrimas, súplicas, humillación. En cambio, había una mujer de 63 años sonriéndole con una confianza que no había mostrado en años. «¿Y sabes qué, Tania?», continué, sintiendo como cada palabra salía con una claridad cristalina. «Muy pronto vas a descubrir exactamente quién pertenece realmente aquí». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez era pesado con una promesa que nadie en esa habitación entendía completamente, excepto yo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta humillación, esta noche que habían planeado tan cuidadosamente para ponerme en mi lugar, acababa de convertirse en el catalizador de algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, los recuerdos se agolparon en mi mente como olas durante una tormenta. La humillación de Tania no había sido un evento aislado. Había sido la culminación de 5 años de desprecio sistemático. 5 años de ser tratada como un estorbo en la vida de mi propio hijo. Todo comenzó cuando David conoció a Tania en una conferencia de bienes raíces. Él trabajaba como agente inmobiliario, un trabajo honesto pero modesto. Ella era la hija de un desarrollador de propiedades, acostumbrada a un mundo de lujo que David apenas conocía de lejos. Desde el primer día que me la presentó, supe que había algo en sus ojos cuando me miraba. No era respeto, era evaluación, como si estuviera calculando mi valor y hubiera llegado a la conclusión de que no tenía ninguno. Al principio, los comentarios fueron sutiles. «David me contó que vives en un apartamento pequeño, Magdalena. Qué íntimo. O es interesante cómo algunas personas pueden vivir con tan poco espacio, siempre con esa sonrisa perfecta, siempre en un tono que sonaba comprensivo, pero que cortaba como un cuchillo escondido. Cuando se casaron, hace 3 años, yo esperaba que las cosas mejoraran. Pensé que tal vez Tania había estado nerviosa, tratando de impresionar, y que una vez que se sintiera segura en la familia, sería más cálida conmigo. Qué ingenua fui. La primera Navidad como familia casada fue reveladora. Habíamos acordado celebrar en la casa que David y Tania habían comprado después de la boda, una hermosa residencia colonial en Westchester que yo había ayudado a financiar secretamente. Tania había insistido en que cada quien trajera algo específico para la cena. «Magdalena, tú puedes traer las servilletas», me había dicho por teléfono, mientras que a mi hermana Elena le había pedido que trajera el pavo y a la tía Carmen el postre. Servilletas.
como si mi contribución a la celebración familiar fuera tan insignificante que solo merecía traer papel. Pero lo que más me dolió esa Navidad no fueron las servilletas. Fue cuando llegó el momento de los regalos. David y Tania habían puesto mucho cuidado en envolver hermosos obsequios para todos los presentes. Todos, excepto para mí. Mi regalo era una caja de chocolates baratos que claramente habían comprado en el último minuto en una farmacia. «Es que no sabíamos que te gusta», me explicó Tania con esa falsa dulzura que ya empezaba a reconocer. Mentira. Yo había estado presente en cada cumpleaños, cada celebración familiar durante los 35 años de vida de David. Conocían perfectamente mis gustos. Los meses que siguieron fueron una masterclass en manipulación psicológica. Tania tenía un talento especial para hacer comentarios que sonaban inocentes en la superficie, pero que estaban cargados de veneno. «Magdalena, ese abrigo te queda tan vintage. Supongo que es de cuando estaba de moda. Oh, es admirable cómo mantienes esa actitud positiva a pesar de las limitaciones». Pero lo más doloroso era ver cómo David cambiaba. Mi hijo, que una vez me llamaba 3 veces por semana, de repente se comunicaba conmigo solo cuando Tania no estaba cerca. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, cuidadosas, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Un día, hace aproximadamente 1 año, fui a visitarlos sin avisar. Necesitaba entregar unos documentos que David había olvidado en mi apartamento. Cuando llegué, escuché voces elevadas viniendo del estudio. Me acerqué sin hacer ruido, no para espiar, sino porque reconocí el tono de angustia en la voz de mi hijo. «No puedo seguir haciendo esto, Tania», decía David. «Es mi madre». «Exactamente», respondió ella, su voz fría como hielo. «Es tu madre, no mía. Y francamente, David, su presencia constante está afectando nuestra vida social. La gente habla, se preguntan por qué tenemos que cargar con esto. Pero ella me ayudó cuando necesitaba dinero para la universidad, pagó por mi apartamento cuando empecé a trabajar. ¿Y ahora tú tienes que pagarle el resto de tu vida?», le interrumpió Tania. «David, mi amor, tienes que entender algo. En mi círculo social, la forma en que tratas a la familia refleja tu estatus. Y tener una suegra que se presenta sin avisar, que viste como si viviera en los años 80, que no tiene conversación sofisticada, es embarazoso». Hubo un silencio largo. Después, la voz de David, más débil. «¿Qué quieres que haga?». «Simplemente, crea distancia. No tienes que cortar la relación completamente. Solo, mantén las visitas al mínimo. Cuando tengamos invitados importantes, quizás sería mejor si ella no estuviera». Esa fue la conversación que marcó el inicio del distanciamiento sistemático. De repente, las invitaciones a cenas familiares llegaban con menos frecuencia. Los cumpleaños se celebraban en familia pequeña, lo que aparentemente no me incluía. Las llamadas telefónicas se volvieron aún más escasas. Pero yo seguía ahí, esperando. Seguía mandando regalos en fechas especiales. Seguía llamando para preguntar cómo estaban. Seguía haciendo depósitos discretos en la cuenta de David cuando sabía que las cosas estaban difíciles financieramente. Porque eso es lo que hacen las madres. Amamos incondicionalmente, incluso cuando no somos amadas de vuelta. Lo que Tania no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que durante todos estos años de rechazo y humillación, yo había estado tomando decisiones muy importantes sobre mi futuro. Decisiones que había mantenido en privado, esperando el momento correcto para revelarlas. Roberto, mi difunto esposo, había sido un hombre muy inteligente en asuntos de dinero. Durante nuestros 30 años de matrimonio, había invertido sabiamente, había comprado propiedades, había construido un imperio silencioso que muy pocos conocían. Cuando murió hace 4 años, me dejó no solo su amor y sus recuerdos, sino también una fortuna considerable y un portafolio de bienes raíces que incluía. Bueno, muchas cosas que ciertas personas darían por sabidas. Después de esa Navidad de las servilletas, después de escuchar esa conversación en el estudio, después de cada comentario venenoso y cada exclusión calculada, yo había comenzado a hacer ciertos arreglos legales, ciertos cambios en documentos importantes.
ciertos movimientos que garantizarían que cuando llegara el momento adecuado, la verdad se revelaría de la manera más impactante posible. Esa noche, después de la humillación en el comedor, mientras me quitaba los aretes de perlas que Roberto me había regalado, supe que ese momento había llegado. Tania había jugado todas sus cartas. Había mostrado su verdadera naturaleza delante de testigos. Había cruzado la línea final. Ahora era mi turno de jugar. Y tenía una mano ganadora que ella nunca vio venir. Los días siguientes a la humillación del comedor transcurrieron en un silencio extraño. David no me llamó, lo cual no me sorprendió. Tania probablemente le había prohibido contactarme hasta que reflexionara sobre mi comportamiento. Pero yo no estaba esperando sus llamadas. Estaba ocupada haciendo otras cosas. El lunes por la mañana tenía una cita con mi abogado, Marcus Wellington. Marcus había sido socio del bufete de Roberto durante años, y después de la muerte de mi esposo, se había convertido en algo así como mi guardián de secretos financieros. Su oficina en el distrito financiero siempre me tranquilizaba, con sus libros de leyes perfectamente organizados y el aroma a café recién hecho. Magdalena, me saludó Marcus mientras revisaba una pila de documentos sobre su escritorio. Los cambios que solicitaste la semana pasada ya están procesados. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Asentí con firmeza. Completamente segura, Marcus. Es hora. Había tomado la decisión de transferir ciertas propiedades que había mantenido bajo el nombre de Roberto a mi nombre de soltera, Magdalena Rivera. Esto incluía la casa donde David y Tania vivían actualmente, que ellos creían haber comprado con una hipoteca convencional. Lo que no sabían era que yo había sido la que había proporcionado el enganche completo y había estado pagando discretamente una porción significativa de las mensualidades durante los últimos 3 años. El proceso debería completarse en 2 semanas, me explicó Marcus. Después de eso, legalmente, tú serás reconocida como la única propietaria de la residencia en Westchester, así como del condominio en Manhattan y la propiedad comercial en Connecticut. Mientras tanto, Tania estaba viviendo su momento de gloria. A través de mi red de contactos sociales, que era mucho más extensa de lo que ella imaginaba, me llegaban reportes de sus conversaciones en el club de tenis, en sus almuerzos con las damas de la caridad, en las fiestas del vecindario. Estaba contando su versión de la historia del incidente de la cena, pintándose como la víctima de una suegra difícil y demandante. Tuve que ser firme con ella. Le había dicho a Margaret Henderson durante su clase de pilates. A veces las personas mayores necesitan que les recuerden cuáles son los límites apropiados. Margaret me contó esto durante nuestro almuerzo del miércoles, esperando probablemente que yo reaccionara con indignación. En lugar de eso, solo sonreí y cambié de tema. Lo que Tania no sabía era que Margaret Henderson y yo nos conocíamos desde hacía más de 20 años. Su esposo Charles había sido cliente de Roberto en múltiples transacciones inmobiliarias. Margaret sabía perfectamente bien quién era yo y cuál era mi verdadera situación financiera, pero había decidido no decir nada, esperando a ver cómo se desarrollaba esta obra de teatro. El jueves, Tania cometió su primer error significativo. David me llamó, sonando nervioso y confundido. «Mamá», me dijo, «algo extraño está pasando». Tania recibió una llamada de la oficina de administración de la propiedad donde vivimos. Dijeron que necesitan actualizar algunos documentos, algo sobre los verdaderos propietarios. Pero nosotros compramos esta casa, tenemos el contrato. ¿Y qué tipo de documentos, David?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada. No lo sé exactamente. Tania habló con ellos. Dijo que probablemente era algún error burocrático, pero se veía preocupada. Ese viernes, la ansiedad de Tania se intensificó cuando el cartero entregó una carta certificada dirigida a los ocupantes actuales de la propiedad. La carta, que había sido enviada por el bufete de Marcus, era técnicamente una notificación rutinaria sobre cambios en la estructura de propiedad, pero para alguien con la mente culpable de Tania, sonaba ominosa. Según me contó después David, Tania pasó todo el fin de semana haciendo llamadas frenéticas. Llamó a su padre, al abogado de la familia, incluso al agente inmobiliario que les había vendido la casa. Todos le dieron la misma respuesta.
Los documentos parecían legítimos, pero necesitarían investigar más a fondo. El domingo por la noche, David apareció en mi apartamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, vi que tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Mamá, ¿podemos hablar?», me preguntó. Lo dejé entrar y le preparé té, igual que cuando era niño y venía a contarme sus problemas. Pero esta vez era diferente. Ya no era mi hijo confiando en mí. Era un hombre asustado, buscando respuestas que no sabía cómo pedirme. «Tania está muy estresada», comenzó, evitando mi mirada. «Estas cartas sobre la casa, las llamadas. Ella piensa que tal vez alguien está tratando de estafarnos». «¿Estafarnos?», repetí, tomando un sorbo de té. «Sí, ya sabes, como esos esquemas donde la gente se hace pasar por propietarios legítimos para quitarle las casas a otros». Se frotó la frente. «Pero es extraño, mamá. Hoy revisé todos nuestros documentos de la casa y hay algunas cosas que no entiendo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosas?». «Bueno, cuando compramos la casa, yo recordaba que habíamos pedido un préstamo por $800,000, pero en los documentos que tengo ahora aparece que solo debemos $200,000. Y hay algunos pagos marcados como benefactor anónimo que han estado cubriendo parte de la hipoteca durante años». David me miró con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Confusión mezclada con la sospecha de que había algo importante que no sabía. «Mamá», dijo lentamente, «¿tú sabes algo sobre esto?». Esa era la pregunta que había estado esperando durante años. La pregunta que marcaría el momento en que todo cambiaría entre nosotros. Pude ver en sus ojos que empezaba a conectar puntos que había ignorado deliberadamente durante mucho tiempo. Dejé mi taza de té sobre la mesa y lo miré directamente. «David», le dije suavemente, ¿alguna vez te preguntaste cómo una mujer que supuestamente vive de una pequeña pensión pudo ayudarte con la universidad, con tu primer apartamento, con todas esas emergencias financieras que tuviste a lo largo de los años? Sus ojos se abrieron ligeramente. «Mamá, ¿alguna vez te preguntaste por qué personas como Margaret Henderson me tratan con tanto respeto cuando Tania insiste en que soy solo una anciana sin importancia?». David se quedó callado, pero pude ver que su mente estaba trabajando furiosamente, repasando años de pequeños detalles que había ignorado o malinterpretado. «¿Alguna vez te preguntaste?», continué, mi voz volviéndose más firme, «¿por qué cuando me humilló frente a sus invitados el otro día yo no me enojé ni lloré, sino que sonreí?». La expresión en el rostro de David cambió de confusión a algo parecido al pánico. «Mamá, ¿qué estás tratando de decirme?». Sonreí, la misma sonrisa tranquila que le había dado a Tania esa noche en el comedor. «Te estoy diciendo, mi querido hijo, que muy pronto tú y tu esposa van a descubrir que han estado jugando un juego donde no conocían las reglas reales». David se levantó bruscamente, derramando su té. «¿Qué significa eso, mamá? Me estás asustando». «No te asustes, David. Solo prepárate, porque lo que va a pasar la próxima semana va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia». Cuando David se fue esa noche, sabía que correría directo a contarle a Tania sobre nuestra conversación. Sabía que ella entraría en pánico, que haría más llamadas desesperadas, que trataría de encontrar alguna manera de mantener el control de la situación. Pero ya era demasiado tarde para eso. Los documentos estaban firmados, los procesos legales estaban en movimiento, y la verdad estaba a punto de salir a la luz de la manera más espectacular posible. Tania había jugado su última carta cuando me humilló en esa cena. Ahora era mi turno, y tenía una mano real que ella nunca había imaginado que pudiera tener. La llamada llegó el martes por la mañana. Era David, pero por el tono de su voz, supe inmediatamente que Tania estaba a su lado, probablemente diciéndole exactamente qué decir. «Mamá». Su voz sonaba forzada, ensayada. «Tania y yo hemos estado hablando, y creemos que es importante tener una conversación familiar, una conversación honesta sobre expectativas». «¿Expectativas?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esto. «Sí, sobre el futuro, sobre arreglos de vida». Hizo una pausa,
y pude escuchar susurros en el fondo. Queremos invitarte a cenar el sábado, pero esta vez será diferente. Será solo familia, para que podamos hablar abiertamente. Entiendo, respondí calmadamente. ¿Y quién más estará presente en esta conversación familiar? Bueno, Tania pensó que sería bueno invitar a algunos miembros de la familia extendida. Ya sabes, para que todos estemos en la misma página sobre cosas importantes. Ahí estaba. Tania no había aprendido nada de nuestra última interacción. En lugar de replegar sus tropas y reconsiderar su estrategia, había decidido duplicar su apuesta. Iba a intentar humillarme otra vez, pero esta vez con una audiencia aún más grande para que sirvieran como testigos de mi supuesta derrota final. ¿Qué tipo de miembros de la familia extendida, David? Bueno, mi primo James y su esposa Susan, la tía Carmen, tu hermana Elena. Otra pausa. Y también algunos amigos cercanos de Tania. Ya sabes, gente que nos importa y cuyas opiniones valoramos. Traducción. Tania había reunido un jurado de sus aliados para presenciar lo que ella creía sería mi humillación final y mi exilio permanente de la familia. Suena como una ocasión muy especial, le dije. ¿Puedo preguntar cuál es el propósito específico de esta reunión? David tartamudeó, claramente leyendo de un guión que Tania había preparado. Bueno, creemos que es hora de que todos entendamos cuáles son nuestros roles en la familia. Y tal vez es hora de que hablemos sobre arreglos de vida más apropiados para todos. Arreglos de vida más apropiados. Repetí las palabras lentamente. David, ¿me estás diciendo que tu esposa quiere usar esta cena para decirme que debo buscar otro lugar donde vivir? No es eso, mamá, protestó, pero su voz carecía de convicción. Es solo que... Bueno, Tania ha encontrado algunas comunidades muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde podrías estar más cómoda, donde tendrías actividades y donde estaría fuera del camino, terminé por él. Mamá, por favor, no lo veas así. Solo queremos lo mejor para todos. Está bien, David, le dije, y pude escuchar su suspiro de alivio. Acepto la invitación. Estaré ahí el sábado. ¿En serio? Quiero decir, qué bueno. Tania estará muy complacida. Estoy segura de que sí, murmuré. Dile a Tania que estoy ansiosa por escuchar lo que tiene que decir. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito y realmente me reí por primera vez en semanas. Tania estaba tan segura de su posición, tan convencida de que tenía todo el poder en esta situación, que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida frente a una audiencia. Pasé los siguientes días preparándome meticulosamente para lo que sabía sería el momento decisivo. El miércoles me reuní con Marcus para revisar todos los documentos finales. Todo estaba en orden. Los títulos de propiedad habían sido transferidos oficialmente. Los registros públicos habían sido actualizados. Cualquier persona que quisiera verificar la información podría hacerlo fácilmente. El jueves, tuve un almuerzo con Margaret Henderson. Como esperaba, ya había sido invitada a la cena del sábado. «Magdalena», me dijo mientras picoteaba su ensalada. «Espero que sepas que no tengo idea de qué está planeando Tania, pero James Henderson me pidió que estuviera presente. Aparentemente, ella le dijo que era importante tener testigos respetables para algún tipo de anuncio familiar». «¿Testigos respetables?», repetí, divertida. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Margaret me miró con curiosidad. ¿Tienes idea de qué se trata todo esto? Oh, tengo una idea muy clara, le aseguré, pero creo que será mejor que sea una sorpresa para todos. El viernes por la noche, David me llamó una vez más. Esta vez, su voz sonaba menos ensayada y más genuinamente preocupada. «Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Quiero decir, ¿venir mañana?» «¿Por qué no debería querer ir, David? Es solo que, bueno, Tania ha estado muy estresada esta semana. Esas cartas sobre la casa, los documentos legales que no entiende. Ella está muy nerviosa. ¿Y tú, David? ¿Cómo te sientes?» Hubo una larga pausa. «Confundido», admitió finalmente. «Mamá, siento que hay cosas pasando que no entiendo. Tania dice una cosa,
pero cuando miro los documentos de la casa, cuando pienso en todas las veces que me ayudaste financieramente, no sé qué pensar. Tal vez, le sugerí suavemente, mañana por la noche tendrás todas las respuestas que necesitas. ¿Qué significa eso? Significa que es hora de que toda la verdad salga a la luz, David. Toda la verdad. El sábado por la noche llegué exactamente a las 7. Esta vez había elegido mi vestido más elegante, el negro de Chanel, que Roberto me había comprado para nuestro aniversario número 25. Me puse mis joyas más finas, las que guardaba para ocasiones especiales. Si esta iba a ser una actuación, iba a asegurarme de lucir el papel. Cuando Tania abrió la puerta, su sonrisa confiada falló por un momento. Claramente, no esperaba que llegara vestida como alguien que pertenecía a su círculo social. «Magdalena», me saludó, recuperando rápidamente su compostura. «¿Qué? Elegante te ves esta noche». «Gracias, Tania. Pensé que para una ocasión tan importante debía vestirme apropiadamente». El comedor estaba lleno, tal como había anticipado. Mi hermana Elena estaba sentada en un extremo, luciendo incómoda. La tía Carmen conversaba nerviosamente con James y Susan. Margaret Henderson estaba presente, junto con 2 parejas más que reconocí del círculo social de Tania. En total, éramos 12 personas. Tania había preparado la escena como una obra de teatro. Había incluso colocado una silla ligeramente separada del resto para mí, como si fuera la acusada en un juicio. «Bueno», anunció Tania una vez que todos estuvieron sentados y habían sido servidos los aperitivos. «Gracias a todos por venir esta noche. David y yo queríamos que nuestros seres queridos estuvieran presentes para una conversación muy importante sobre el futuro de nuestra familia». David se removió en su silla, claramente incómodo con lo que estaba a punto de suceder. «Como muchos de ustedes saben», continuó Tania, «hemos estado pasando por algunos desafíos familiares recientemente, situaciones que han requerido que tomemos decisiones difíciles pero necesarias». Miró directamente hacia mí, sus ojos brillando con la confianza de alguien que creía tener la victoria asegurada. «Es por eso que hemos decidido que es hora de hacer algunos cambios en nuestros arreglos de vida familiar. Cambios que beneficiarán a todos los involucrados». La habitación estaba completamente silenciosa. Pude ver que Elena me miraba con preocupación, mientras que Margaret Henderson tenía una expresión completamente neutral, como si estuviera observando una obra de teatro de la cual ya conocía el final. David y yo hemos encontrado una hermosa comunidad para personas mayores, muy cerca de aquí, donde Magdalena podrá vivir cómodamente con personas de su edad y nivel socioeconómico. Ahí estaba, la humillación pública que había estado planeando desde el momento en que me humilló en la cena anterior. Pero esta vez quería testigos. Quería que toda la familia viera cómo me ponía en mi lugar definitivamente. «Por supuesto», añadió con falsa generosidad, «nosotros cubriremos todos los gastos de la mudanza y el primer mes en la nueva residencia». El silencio que siguió fue denso. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, esperando mi reacción. Algunos rostros mostraban compasión, otros curiosidad, y unos pocos, complicidad con Tania. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo que todos los ojos en la habitación me seguían. Cuando finalmente hablé, mi voz era clara y calmada. «Tania», dije, «aprecio mucho que hayas reunido a todos esta noche, porque tienes razón. Es hora de que todos sepan exactamente cuáles son los arreglos de vida apropiados para cada uno». Sonreí, la misma sonrisa serena que la había confundido tanto la primera vez. «Pero antes de que hables sobre dónde debería vivir yo, tal vez deberíamos hablar sobre dónde vas a vivir tú». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Era como si hubiera presionado un botón de pausa en una película. Tania me miraba con una expresión de confusión total, como si hubiera hablado en un idioma extranjero. David había palidecido visiblemente. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si estaban presenciando un drama familiar o el inicio de una crisis mental. «¿Disculpa?»,
logró articular Tania finalmente, su voz conteniendo apenas un temblor. ¿Qué quieres decir con dónde voy a vivir yo? Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, donde normalmente se sentaba Tania cuando ejercía su papel de anfitriona perfecta. Me detuve allí, mis manos descansando suavemente sobre el respaldo de la silla, y miré a cada persona en la habitación antes de responder. Bueno, Tania, comencé, mi voz manteniendo ese tono sereno que tanto la desconcertaba. Ya que estamos hablando de arreglos de vida apropiados y de quién pertenece dónde, pensé que sería el momento perfecto para aclarar algunos malentendidos sobre esta hermosa casa. David se levantó bruscamente de su silla. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Saqué un sobre de mi bolso, uno que había preparado cuidadosamente esa mañana. Dentro estaban copias de todos los documentos relevantes, organizados cronológicamente para contar la historia completa. David, cuando tú y Tania compraron esta casa hace 3 años, ¿recuerdas cuánto pagaron de enganche? David frunció el ceño. $200,000. ¿Por qué? ¿Y de dónde salió ese dinero? Nosotros. David miró a Tania, quien tenía una expresión cada vez más alarmada. Tania dijo que su familia nos había prestado el dinero. Tania se puso de pie tan rápidamente que su silla casi se volcó. David, no creo que sea apropiado discutir nuestras finanzas privadas frente a... Oh, pero Tania, la interrumpí suavemente. Tú fuiste la que insistió en que esta conversación fuera frente a testigos. Dijiste que era importante que todos entendieran los arreglos apropiados. Sonreí. Estoy simplemente siguiendo tu sugerencia. Extraje el primer documento del sobre. Este es un registro bancario que muestra una transferencia de $200,000 de una cuenta bajo el nombre de Magdalena Rivera a la cuenta conjunta de David y Tania Martínez, fechada exactamente 3 días antes de la compra de esta casa. Un murmullo atravesó la habitación. Margaret Henderson se inclinó hacia adelante, claramente interesada. Elena se llevó una mano a la boca. «Mamá», David susurró, ¿tú nos diste el dinero para el enganche? No te lo di, David. Te lo presté. Sin intereses, sin fecha de vencimiento, porque eres mi hijo, y creí que algún día, cuando fueras capaz, me lo devolverías. Saqué otro documento, pero resulta que hay más. Tania había perdido completamente el color de su rostro. David, no tienes que escuchar esto. Ella está tratando de manipularte. Este documento, continué, ignorando completamente a Tania, muestra los pagos mensuales de la hipoteca de esta casa durante los últimos 3 años. Verán que cada mes se realizan 2 pagos. Uno por $1,200, que viene de la cuenta de David y Tania, y otro por $2,300, que viene de mi cuenta personal. James, el primo de David, silbó suavemente. Eso significa que... significa, dije claramente, que yo he estado pagando el 65% de la hipoteca de esta casa durante 3 años, mientras observaba cómo mi nuera me trataba como una carga vergonzosa para la familia. David se dejó caer pesadamente en su silla. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque esperaba que eventualmente te dieras cuenta de que algo no cuadraba. Porque esperaba que en algún momento te preguntaras cómo una mujer con una pequeña pensión podía ayudarte constantemente con emergencias financieras. Mi voz se endureció ligeramente. Porque esperaba que mi propio hijo me defendiera cuando su esposa me humillaba, sin necesidad de que le revelara que yo era quien mantenía el techo sobre sus cabezas. Tania finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido agudo. Esto es ridículo. David, ella está mintiendo. Esos documentos pueden ser falsificados. Saqué otro papel del sobre. Este es el título de propiedad oficial de esta casa, actualizado la semana pasada. Como verán, el nombre del propietario ya no es David y Tania Martínez. Le entregué el documento a Margaret Henderson, quien tenía experiencia leyendo documentos legales a través de los negocios de su esposo. Sus ojos se ampliaron mientras leía. Según este documento, anunció Margaret con voz clara, la propietaria legal de esta propiedad es Magdalena Rivera. El caos que siguió fue inmediato. Susan gritó. Elena comenzó a llorar.
James comenzó a hacer preguntas rápidas que nadie respondía. Pero mi atención estaba completamente enfocada en David y Tania. David me miraba como si nunca me hubiera visto antes. «Mamá, ¿cómo es posible esto?» «Es posible, David, porque tu padre era un hombre muy inteligente que me enseñó a ser estratégica con el dinero. Es posible porque cuando él murió, me dejó un portafolio de inversiones y propiedades que la mayoría de la gente nunca supo que existía». Hice una pausa. «Y es posible porque durante los últimos 3 años, mientras tu esposa me trataba como basura, yo estuve tomando decisiones legales para proteger mis intereses». Tania había comenzado a temblar visiblemente. «David, tienes que hacer algo. Ella no puede hacer esto. Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos». «¿Derechos?», repetí, y por primera vez esa noche, mi voz llevaba un filo de acero. «¿Qué derechos exactamente, Tania? ¿El derecho a humillarme en mi propia casa? ¿El derecho a decirle a la gente que soy una carga para mi familia mientras yo pagaba sus cuentas? ¿El derecho a planear mi exilio a una residencia de ancianos mientras vivían en una propiedad que yo financié?» Caminé hacia donde ella estaba parada, temblando junto a la ventana. «Dime, Tania, cuando me dijiste que comiera en la cocina como una empleada, ¿sabías que estabas hablándole así a la dueña de la casa?» Yo no sabía», tartamudeó. «No», concordé, «no sabías, porque estabas tan ocupada despreciándome, tan segura de que no era nada más que una anciana inútil, que nunca te molestaste en preguntarte por qué tu vida era tan cómoda. Nunca te preguntaste de dónde venía realmente el dinero». Me dirigí a toda la habitación. Quiero que todos entiendan algo. Durante 3 años observé cómo esta mujer sistemáticamente me alejaba de mi hijo. La escuché decirle que yo era un estorbo, que mi presencia era vergonzosa para su círculo social. Aguanté comentarios crueles sobre mi ropa, mi apartamento, mi supuesta pobreza. Y todo ese tiempo yo estaba financiando la vida de lujo que ella disfrutaba. David finalmente habló, su voz quebrada. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque necesitaba saber quién era realmente la mujer que habías elegido como esposa. Necesitaba ver si el amor que me profesabas era genuino o solo existía cuando pensabas que me necesitabas». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz permaneció firme. Y desafortunadamente, David, obtuve mi respuesta. Tania de repente se dirigió hacia David, agarrando su brazo desesperadamente. «David, tienes que creerme, si hubiera sabido, si hubiera entendido, yo nunca habría». «¿Nunca habrías qué, Tania?», la interrumpí. «¿Nunca me habrías tratado como basura? ¿Eso significa que tu respeto solo existe cuando la gente tiene dinero? ¿Que tu amor por mi hijo estaba condicionado a mantenerme alejada de ustedes?» David se liberó del agarre de Tania y se acercó a mí. «Mamá, lo siento mucho, yo no sabía». «Tú sabías, David», le dije suavemente. «Tal vez no sabías los detalles financieros, pero sabías que tu esposa me trataba mal. Sabías que me estaba excluyendo sistemáticamente de tu vida. Y elegiste permitirlo porque era más fácil que confrontarla». El silencio que siguió fue devastador. Todos en la habitación podían sentir el peso de las decisiones que habían llevado a este momento. Finalmente, saqué el último documento de mi sobre. «Este es un aviso de desalojo de 30 días. Está fechado para hoy». Tania dejó escapar un grito ahogado. «¡No puedes hacer esto! David, haz algo». Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que una vez fue mi niño pequeño, y sentí una mezcla de amor y decepción que nunca había experimentado antes. «David», le dije, «tienes una elección que hacer, y tiene que ser tu elección, no la de ella». Los 30 días que siguieron a esa cena fueron los más largos y a la vez los más liberadores de mi vida. David no me habló durante la primera semana. Tania, por supuesto, había entrado en modo de pánico total, haciendo llamadas frenéticas a abogados, a su familia, a cualquiera que pudiera ayudarla a encontrar una brecha legal que impidiera el desalojo. Pero Marcus había hecho su trabajo perfectamente. No había escapatoria legal.
Lo que no esperaba era la reacción del resto de la familia y del círculo social de Tania. Margaret Henderson me llamó al día siguiente de la cena. «Magdalena», me dijo, «tengo que admitir que esa fue la revelación más satisfactoria que he presenciado en años. Esa mujer había estado hablando pestes de ti por meses, diciéndole a todo el mundo que eras una carga para David». «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora todo el mundo está hablando de cómo una mujer pudo ser tan estúpida como para maltratar a la persona que la mantenía». Margaret se rió. «Honey, has hecho historia en este vecindario. Mi hermana Elena fue diferente. Vino a visitarme 3 días después, con los ojos hinchados de tanto llorar. Magdalena, no sabía nada de esto», me dijo, sentándose en mi sofá como lo había hecho miles de veces durante nuestras vidas. «Si hubiera sabido que tú estabas financiando todo». «¿Habrías hecho qué, Elena?», le pregunté suavemente. «¿Le habrías dicho a David que su esposa me estaba maltratando? Porque no necesitabas saber sobre el dinero para ver cómo Tania me trataba». Elena se quedó callada por un largo momento. «Tienes razón», admitió finalmente. «Pensé que era solo. Ya sabes, roces normales entre suegra y nuera. No me di cuenta de qué tan cruel estaba siendo contigo. Esa es la cosa sobre el abuso emocional, Elena. La gente prefiere no verlo porque es incómodo confrontarlo. Una semana antes de que expirara el aviso de desalojo, David finalmente apareció en mi puerta. Lucía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente cuando me entregó una taza de café que había traído de mi cafetería favorita. «Mamá», comenzó, su voz ronca, «necesito que sepas que he pasado estas 2 semanas repasando todo. Cada conversación, cada vez que Tania hizo un comentario sobre ti, cada vez que no te defendí». «¿Y?», pregunté, manteniéndome neutral. «Y me di cuenta de que tienes razón. Yo sabía. Tal vez no sabía los detalles financieros, pero sabía que algo estaba mal. Sabía que Tania te estaba lastimando, y elegí mirar hacia otro lado porque era más fácil». Se detuvo, luchando con las palabras. «Porque pensé que si la mantenía contenta, si hacía lo que ella quería, todo estaría bien. Pero nunca estuvo bien, ¿verdad? Porque cada vez que cedía en algo relacionado contigo, ella pedía más». «David», le dije suavemente, «¿me estás pidiendo perdón porque sientes que estuvo mal o porque ahora sabes que tengo dinero?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo merezco», susurró. «Merezco que dudes de mis motivos». «No se trata de lo que mereces, hijo. Se trata de que necesito saber si has aprendido algo real de esto o si solo estás asustado por las consecuencias». David se quebró entonces. Comenzó a llorar de una manera que no había hecho desde que era un niño pequeño. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No por el dinero, no por la casa. Lo siento por haberte perdido. Lo siento por haber dejado que ella te tratara así. Lo siento por no haber sido el hijo que merecías». Era lo que había estado esperando escuchar, pero aún así mi corazón se sintió pesado. «¿Y Tania?». David se limpió los ojos. «Tania se fue hace 3 días». «¿Se fue?». Empacó sus cosas y se mudó con sus padres, pero antes de irse, me dijo algo que me abrió completamente los ojos. David tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Me dijo que si yo elegía quedarme contigo, si elegía tu dinero sobre ella, entonces ella no podía estar con alguien tan débil. ¿Y qué le respondiste? Le dije que se equivocaba, que no estaba eligiendo tu dinero, estaba eligiendo a mi madre, a la mujer que me crió, que me apoyó, que estuvo ahí para mí durante toda mi vida, incluso cuando yo no estuve ahí para ella». David se inclinó hacia adelante, tomando mis manos en las suyas. «Mamá, sé que tal vez sea demasiado tarde. Sé que tal vez he dañado tanto nuestra relación que no se puede reparar, pero quiero intentarlo. Quiero ser el hijo que siempre debía haber sido». Miré a este hombre, mi hijo, y vi algo que no había visto en años. Vi al David que conocía antes de Tania, al David que me defendía en el patio de recreo cuando otros niños se burlaban de mi acento.
Al David que me traía flores silvestres en el Día de las Madres porque sabía que me gustaban más que las rosas caras. David, le dije finalmente, cuando tu padre murió, me hizo prometer que siempre cuidaría de ti. Pero en algún lugar del camino, confundí cuidarte con permitir que otras personas te controlaran. Yo también cometí errores. Pero tú nunca dejaste de amarme, dijo, incluso cuando yo no merecía tu amor. Eso es lo que hacen las madres, David. Amamos incondicionalmente, pero el respeto se tiene que ganar. 3 días después, David se mudó de la casa, no porque yo se lo pidiera, sino porque él mismo decidió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre quién quería ser. Encontró un apartamento pequeño cerca de su trabajo y comenzó a vivir con sus propios medios por primera vez en años. Yo, por mi parte, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Decidí mudarme a la casa de Westchester, después de años de vivir en un apartamento pequeño, fingiendo tener menos de lo que tenía. Era hora de vivir abiertamente como la mujer que realmente era. La primera noche en la casa, mientras me sentaba en la sala que había sido el escenario de tantas humillaciones, sentí algo que no había experimentado en años: paz genuina. No había nadie criticando mi ropa, mis decisiones o mi existencia. No había nadie haciendo comentarios sarcásticos sobre mi edad o mi nivel socioeconómico. Era solo yo, en mi propia casa, viviendo mi propia vida. Margaret Henderson se convirtió en una visitante regular, y poco a poco comencé a reconstruir conexiones sociales que había dejado languidecer durante los años en que me concentré en ser la madre y suegra perfecta. Resulta que cuando una mujer de 63 años vive sin disculparse por quién es, atrae a personas que la valoran por esas mismas razones. David comenzó a visitarme los domingos. Al principio, nuestras conversaciones eran cuidadosas, formales, pero gradualmente comenzamos a reconstruir la confianza. Él nunca me pidió dinero, nunca asumió que yo cubriría sus gastos. En cambio, comenzó a invitarme a cenar en restaurantes pequeños que él mismo podía pagar, a caminar por el parque, a hacer las cosas simples que habíamos dejado de hacer años atrás. Un domingo, 6 meses después del desalojo, David llegó con una expresión nerviosa. «Mamá», me dijo, «quiero pedirte algo, pero necesitas saber que está bien si dices que no». «¿Qué es?» «He estado yendo a terapia, tratando de entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos, y mi terapeuta me sugirió que te preguntara si estarías dispuesta a venir a una sesión conmigo, para que podamos hablar sobre todo lo que pasó, con ayuda profesional». La petición me sorprendió, pero también me llenó de esperanza. «¿Por qué quieres hacer eso, David?» «Porque quiero reconstruir nuestra relación correctamente. Quiero entender cómo llegamos a ese punto, y quiero asegurarme de que nunca vuelva a pasar». Hizo una pausa. «Y porque amo a mi madre, y quiero que ella sepa que su hijo vale la pena el esfuerzo de sanar esta relación». Esa noche, después de que David se fue, me senté en mi jardín trasero, el mismo jardín donde Tania había planeado tantas de sus humillaciones, y me di cuenta de algo. Durante todos esos años de maltrato, había estado esperando que alguien más me rescatara. Había esperado que David me defendiera, que la familia viera la verdad, que Tania cambiara milagrosamente. Pero al final, la única persona que podía rescatarme era yo misma. Y al hacerlo, no solo había recuperado mi dignidad y mi hogar, había enseñado a mi hijo una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar: que el respeto no se mendiga, se exige; que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes; y que nunca es demasiado tarde para elegir la paz sobre la toxicidad. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana en mi propia casa, veo a una mujer que finalmente conoce su valor. Una mujer que no necesita la aprobación de nadie para vivir dignamente. Una mujer libre. Y esa libertad, después de todos estos años, sabe exactamente cómo había soñado que sabría.